Los sueños son posibles, solo hay que tener la voluntad y el deseo de cumplirlos. Andrea Donoso Jaramillo comparte sus experiencias en el podcast de Force. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador. Hola, ¿qué tal? Andrea Donoso Jaramillo, experta en marketing y comunicación corporativa, graduada de la Universidad de Navarra en Pamplona, España, nos acompaña hoy para darnos algunos tips y recomendaciones de cómo emprender y ser exitosa. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, María Judith, muchas gracias por la invitación. Qué lindo les quedó todo, felicitaciones. Gracias. Cuéntame, ¿cuál es la primera recomendación que tú darías a una joven como tú, de 24 años o menor, que quiera emprender en algo propio? A ver, creo que hay muchas recomendaciones que yo les pudiera dar. Sin embargo, creo que la mejor, y no es tan técnica, por así decirlo, porque hay muchas cosas técnicas que se van aprendiendo en el proceso, es empezar. Es empezar, así sea una idea chiquita, así no tengamos todo el know-how perfectamente desarrollado, sino empezar y en el proceso ir descubriendo cómo, o sea, saliendo adelante, aprendiendo, y creo que si sale mal uno, puede ser un emprendimiento o una empresa, etcétera, empezamos otro y va a salir mejor porque vamos a tener todo el aprendizaje de los anteriores, etcétera. ¿Cómo Ese empezar? sería. ¿Cómo empezar? Cuéntanos, por ejemplo, ¿tú cómo empezaste? A ver, Tu primera idea que salió a la luz. Yo creo que empecé desde muy chiquita. Por ejemplo, mis papás tenían una empresa de publicidad y ellos tenían, me acuerdo, muchas muestras de todas las cosas, etcétera, llaveros, no sé, de todo el material POP. Y yo desde chiquita cogía esas cosas, cogía las muestras, ponía en una maletita, como en un maletín, e iba donde, no sé, mis tíos o invitaciones, así, y les vendía. Y yo les vendía, y ahí empecé a entender. Entonces, ya sabía desde chiquita. Y después he tenido bastantes cosas. He tenido, por ejemplo, una marca de ropa que hasta ahora lo tengo, que se llama Parum Clothing. Esto creo que fue una herramienta muy importante para mí porque lo hice durante la universidad también, pero lo hice aquí en Ecuador. Esta marca empecé entendiendo muy bien lo que el mercado quería. Y creo que ahora ha habido muchas marcas, hay muchas marcas similares, pero creo que nosotros fuimos una de las primeras que entendió lo que el mercado necesitaba en ese momento. Y de ahí ya entendimos, por ejemplo, cómo hacer producciones, cómo manejarnos nosotros entre socios, qué no hacer, qué sí hacer, etcétera. Entonces creo que lanzarnos, y literalmente nos lanzamos un día, fuimos a donde era para hacer la producción, buscamos ¿Con quién en te internet lanzaste? con un amigo mío. Ya. Entonces fuimos a donde era la serigrafía y fuimos, señor, por favor, nos imprime esto. O sea, teníamos un documento en un flash memory. Eso era. Y nos dijo, oigan, pero tienen que renderizar esto. Entonces una amiga ese rato nos ayudó, renderizó, imprimimos las camisetas e hicimos sold out. Fue literalmente poniendo la plata nosotros. Ese ¿Cuánto rato, pusieron, sin por inversión. ejemplo? Pusimos, me acuerdo, $200 cada uno. Ya. ¿Y tú estabas en Pamplona o estabas aquí? Era cuando yo venía de vacaciones. Ya. Entonces sacábamos y yo me iba. ¿Y cuántas Sacábamos y camisetas luego vendieron, por ejemplo? Ese rato vendimos como 400 camisetas, Ya. que en verdad fue súper bueno. Y ¿En cuánto vendían cada camiseta? vendíamos en $25. Yeah. Y luego ya la siguiente colección hicimos hoodies, sacos, etcétera. Y ahorita está como un poco en stand-by, porque en verdad tenemos un montón de cosas los dos. Yo tuve que irme a graduar, todo esto, pero fue algo hermoso, o sea, creo que aprendí muchísimo. Después... Es como arriesgarse, ¿no es cierto? Sí, es Como arriesgarse, y además creo que lo que uno aprende es mucho más de lo que uno pierde. Entonces, además no perdimos, al final es como si recuperas lo que invertiste, al final ya tienes un aprendizaje, estás con la plata bien, entonces creo que no lo veo nunca como una pérdida. Entonces también vivimos un montón de cosas chéveres. Por ejemplo, ¿qué cosas chéveres para que puedas compartir con jóvenes? Porque el lenguaje de ustedes es diferente al lenguaje que tenemos Claro, nosotros, ajá. los adultos. Para mí vivir cosas chéveres con la marca Diego, por ejemplo, hicimos viajes, hicimos campañas, creo que puse mucho de mi personalidad en eso, entonces era como mensajes que yo necesitaba en ese tiempo de la vida, y creo que ahí veía que mucha más gente necesitaba también esos mensajes y le gustaba ponerse las camisetas con esos mensajes. Entonces era como que, wow, qué chévere. También transmitíamos mucho nuestro estilo de vida. Entonces yo soy una persona que le encanta, no sé, viajar, le encanta salir de su zona de confort, no sé, ser súper extrovertida, etcétera. Entonces todas nuestras campañas y esto, lo que reflejábamos en la marca era esto, o sea, nuestra forma de ser, disfrutar la vida al máximo.
Entonces todo esto me gustó plasmar algo en algo mío. Entonces ahí empezó no, yo si quiero hacer algo en el futuro, quiero que sea algo mío, porque yo plasmo y hago las cosas en la forma en la que yo quiero. Entonces creo que ese es el poder de que hacer un emprendimiento, hacer una empresa propia, hacer que no es que te riges a la mentalidad o a las formas de ser de otras personas, sino es tú, y tú vas formando y poniendo cada piecita como tú quieres, y al final vas contratando gente, y eso es hermoso porque la gente te va apoyando a tu mentalidad y ves el potencial que tu mentalidad tuvo. Entonces eso me encanta. ¿Qué tropiezos tuvieron que pasar o has tenido que pasar en emprendimientos que has hecho? Porque no todos deben haber sido exitosos. Claro, ¿no? Antes de la marca de ropa empecé otra marca de ropa. Trabajar con mucha gente no es fácil porque al final lo mismo que decimos, todos queremos plasmar nuestra misma idea, te empiezas a chocar porque es tu idea, mi idea, entonces ahí es como chuta, o métodos de trabajo, no todos tenemos los mismos métodos de trabajo, entonces creo que es mucho eso es difícil, entenderse, poder trabajar bien, y eso me ha pasado siempre, o sea, me sigue pasando hasta ahora con la gente que trabajo, es como yo me puedo quedar hasta las 3 de la mañana trabajando, pero hay gente que no. Y es como, ya, pero cálmate, chuta. Y ahí nos frustramos. Entonces, creo que eso es algo que puede causar muchos tropiezos y que con el tiempo todavía creo que aún no lo descifro muy bien, pero creo que es una parte muy importante. O sea, aprender a trabajar con otra gente y las formas de trabajar con otra gente. Es importante un tira y afloja, entonces. Exacto, un tira y afloja siempre. Y también y valorar... si fracasas, levantarte y decir voy a volver a intentar. Porque... Exacto. Y justo creo que ese fracaso, usarlo como una herramienta. ¿Qué hice mal en este? Entonces, ¿qué voy a hacer mal en el siguiente? Entonces, yo he tenido algunas cosas, he hecho muchas cosas que por A o B tal vez no han salido, por A o B no es el negocio millonario que yo visualicé y que era que increíble y estar en muchos lugares del mundo, etcétera. O tal vez pueda ser todavía, o tal vez yo este diciembre saco una colección con mi socio y hacemos una colección wow, y estamos en otros países del mundo, pero ya sabemos qué no hacer. Entonces, con este tira y afloja, usar ¿qué no las hacer, por ejemplo? ¿Qué les dirías a los emprendedores que no deben hacer? ¿Qué no hacer? Con tu experiencia ya. En vez de qué no hacer, les digo qué hacer en base a lo que yo no hice. Es ver bien las finanzas, o sea, en verdad no es solo, nos salió esto, ya paguen, y después es como... nos empieza a entrar plata, pero no sabemos cómo entró y cómo salió. Entonces, el flujo de caja, tener bien todo, un Excel, usen un Excel, aunque yo odio Excel, tener todo súper organizado para entender bien lo que está pasando, cuánto podemos invertir ahora, cuánto podamos sacar ahora. Entonces, creo que eso es súper importante y creo que es una de las cosas que yo hago, la organización en todo, en general, porque, por ejemplo, no sabíamos con quién hablábamos, cuánto habíamos pedido acá, y ahora, por ejemplo, en la agencia yo estoy implementando cosas más organizadas con cada cliente. Tenemos tablas para que el cliente esté viendo a tiempo real lo que está pasando, en qué estamos trabajando, etcétera, para que no haya estos malentendidos de comunicación, porque la comunicación es algo muy importante, no solo interna, pero externa, ¿no? Con el cliente o con el público objetivo, etcétera. Andrea, tienes 24 años, ¿verdad? No, 24 y ya años. tienes The Way In. ¿Es una agencia de publicidad? ¿Es un estudio? ¿Qué es The Way In? A ver, The Way In, el nombre agencia ya está un poco como, no sé, saturado. Ya le han dado. Entonces, yo quise un poco cambiar eso y pusimos el nombre de un estudio 360. ¿Qué significa 360? Un estudio 360 es, nosotros no queríamos algo que solo haga ATL o BTL o marketing digital, etcétera. Nosotros queríamos algo que desde un núcleo, o sea, desde una idea que podemos tener como creativos, salga todo. ¿Por qué? Porque si cada uno de estas piecitas, por ejemplo, una agencia de marketing digital lo hace, una productora lo hace, etcétera, tal vez la idea se va difuminando, ¿no? Y no comunicamos todos desde la misma idea. Entonces, nosotros quisimos poder hacer todo para un cliente. Y también para que no haya esto de que, sí, llámale a un proveedor, a otro proveedor. Nosotros somos el proveedor completo. Entonces, podemos hacer todo lo que este cliente quiere para plasmar su idea al 100%, o sea, con la identidad perfecta. ¿Cómo se nació The Way In?
The Way In nació porque yo llegué de la universidad y no sabía qué hacer. En verdad, no estaba en un momento no tan bueno de mi vida, entonces estaba como chuta, ¿en qué voy a trabajar? No tenía idea hacia qué me quería enfocar, y eso que yo siempre he sido una persona que mis intereses los he tenido súper marcados, pero ese rato estaba como súper en blanco. También es importante que cuentes esa parte de tu vida para que la gente vea que tenemos altos y bajos todos, ¿no? Chuta, sí. Bueno, mis altos y bajos creo que no han sido como así, sino han sido así. Como una rueda moscovita o un roller coaster. Yeah. Ajá, exacto. Entonces, no, se sale, o sea, 100% se